Muy buenas tardes, bienvenidos a Desafíos 2020. Para las personas que se incorporan el día de hoy, les damos una cordial bienvenida y para nuestros amigos que día a día nos acompañan desde el 22 de abril, les agradecemos por su interés y acogida. Desafíos 2020 es un proyecto humano en el que 27 expositores nos hemos unido para apoyar al mundo con nuestro conocimiento y experiencia, abarcando temas de gran interés en este espacio. El día de hoy vamos a recibir a una gran persona que nos visita desde Medellín, Colombia. Él es Luis Cardoso, quien nos hablará sobre su tema liderazgo situacional en tiempos de crisis. Luis Cardoso es máster en resignificación del rol masculino en el hogar. Es amante de la naturaleza, idealista, amigo, compañero, hijo, esposo, apasionado por su familia. Es Master in Education and Experiential Learning, ISEE. Es diplomado en Educación Experiencial, es diplomado en Administración Deportiva, diplomado en Centros de Educación Física con énfasis en Educación Experiencial. Es investigador en Educación y Aprendizaje Experiencial en Grupo de Investigación Ocio, Expresiones Motrices y Sociedad Universidad de Antioquia. Es asesor en conformación de grupos y equipos en ONU, Colombia, en la FIFA y ODESUR. Es asesor docente de maestría en salud mental en la Facultad de Salud Pública en la Universidad de Antioquia. Es asesor metodológico de grupos de investigación didáctica y nuevas tecnologías en la misma Universidad de Antioquia. Es docente, creador y director de programas académicos para la formación de consultores y facilitadores en educación experiencial en la Universidad de Antioquia, Universidad San Buenaventura, CEIPA, Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Es fundador y exdirector general de ISEE, Instituto Superior de Educación Experiencial. Es creador, director de la revista Experiencia, Educación y Aprendizaje Experiencial. Es también miembro de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Es miembro de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo de Talento Humano. Es asesor y consultor con más de 25 años de experiencia en los ámbitos organizacional, deportivo, educativo y comunitario. Además, es gestor y director de la Segunda Conferencia Latinoamericana de Educación Experiencial en Medellín, Colombia, en junio del 2012, del Encuentro Panamericano de Educación Experiencial, en Bogotá del 2014 y del Encuentro Panamericano en Educación Experiencial de Viña del Mar, Chile, 2019. Recibimos con mucho agrado esta tarde a Luis Cardoso. Muy buenas tardes, Luis. Hola Ana, un saludo a todos, bien grande, aquí lo recibe mi familia, bienvenidos a casa. Hola. Hola. Hola, qué gusto. Este es el espacio que los recibe y los acoge el día de hoy. Hoy les presento a mi familia, mi esposa Caterine, mi hija Isabela y mi hijo Miguel Ángel. Por primera vez en la historia pueden estar conmigo. Cada vez que viajaba y cada vez que hacía recorridos, digamos, tenía el deseo de tenerlos allí. Hoy pues esto nos genera una ventaja de presentarlos. Ese es el motivo de acompañarles el día de hoy, de estar aquí como atento a poder que aprendamos juntos y podamos construir una reflexión importante para la vida. Al ser mi inspiración, pues entonces los dejo allí y los invito a ellos a escuchar desde otro ladito para que podamos avanzar. Un placer. Un placer. No, hasta que luego. estén bien. Saludos. Qué gusto, gracias por acompañarnos. Vamos, Luis. Por primera vez entonces en la historia de la humanidad tenemos la posibilidad de ser anfitriones de gran diversidad de personas en nuestra casa. Hoy les reitero la invitación a estar en casa, a compartir mi cotidianidad.
Desde allí me sitúo y desde allí espero que podamos empezar a entender aquello del liderazgo situacional, que tiene como muchas aristas y muchos componentes. Uno de ellos es este espacio donde de alguna manera se generan desafíos y retos permanentes para la inspiración de nuestro ejercicio profesional y personal. El tema que hoy nos convoca es liderazgo situacional en tiempos de crisis, entendiendo las crisis de muchas formas, de diversas formas y de diversas maneras. Las crisis no se presentan siempre de la misma forma y con la misma intensidad. Las crisis tienen muchas aristas, tienen muchos escenarios diversos y nos generan unos aprendizajes diversos también. Allí es importante empezar por situarse. Creo que es un buen paso. Situarse es básicamente el ejercicio que yo acabo de intencionar un poco. Yo me sitúo para poder entender la dimensión de este contexto en el que estoy hoy. Me sitúo en casa, entiendo que tengo un contexto hoy muy distinto al contexto que tengo habitualmente, y desde ese contexto pues entonces genero las posibilidades y las oportunidades para mi propio desarrollo, el desarrollo de mi entorno y el desarrollo del entorno más general, que es el mismo mundo en el cual habitamos. Ese es un elemento importante y es uno de los primeros componentes que invito a tener en cuenta en este espacio de conversación que espero tengamos al final de mi presentación. Es la posibilidad de que cada uno de nosotros se sitúe. Permítame situarme un poco, seguirme situando un poco para poder entender el contexto de donde voy a conversarles, desde donde voy a plantearles como mi postura frente al tema del liderazgo situacional. Hace algunos años, ya ustedes acaban de ver a mi familia, hace algunos años, la foto referencia un poco el tiempo, son más o menos unos 16, 17 años. Hace algunos años yo tuve la posibilidad de tomar una decisión importante en mi vida y fue quedarme en casa como un laboratorio experimental para poder encontrar en casa como muchas oportunidades de aprendizaje y poder contrarrestar algunos asuntos que yo tenía como discurso afuera, en las organizaciones, en las empresas que acompañaba, y poderlo contrarrestar un poco con aquello que me acontecía en casa y poder verificar algunos asuntos importantes allí. Pero esta decisión de quedarme en casa no fue una decisión propia. Efectivamente, mi esposa, en determinado momento de la historia, me hizo un llamado a ser coherente con aquello que yo promulgaba afuera y que dentro de casa no se evidenciaba. Yo pasaba muchas semanas, muchos días por fuera de casa, dictando conferencias y acompañando organizaciones, y más o menos cada 15 días, cada 8 días regresaba a casa, y en esa temporalidad de tiempo, pues mi familia estaba, digamos, en una condición casi de abandono, porque yo era un padre dador económicamente, pero finalmente no tenía otros componentes importantes para el acompañamiento familiar. Todo este contexto que estoy dando no se aleja en ninguna medida del tema que estamos abordando hoy, que es liderazgo situacional en tiempos de crisis. Estoy planteando una crisis que se presentó en mi espacio familiar y que me invitó a mí a hacer unas modificaciones importantes para ello. Voy a poner las escenas entonces que se presentaban en este escenario. Yo era una persona que estaba delante de las cámaras, pero que vivía permanentemente detrás de cámaras en casa. Es decir, yo tenía una luz afuera, yo era luz afuera, pero era oscuridad adentro de mi casa porque no tenía la posibilidad de acompañarles, ni me había dado cuenta, ni había adquirido la dimensión para darme cuenta de la importancia que tenía estar en casa, aprender de casa y conocer a los miembros de mi casa. Yo llegaba a casa y lo primero que hacía era coger el control del televisor después de haber pasado muchos días por fuera del escenario del hogar, y me dedicaba a ver fútbol, la Champions League, y mi esposa entraba a mi habitación y me servía la cena y yo me quedaba de manera inmediata dormido después de la cena. A los 15 días se repetía la misma escena. Yo llegaba, cogía el control, pasaba los canales, mi esposa entraba a la habitación, me servía la cena y así pasaban los años y los meses
y yo seguía, digamos, planteándome el mismo acompañamiento, desconociendo la gran riqueza que me estaba perdiendo alrededor. Hasta que un día, pues mi esposa me hace la invitación a que me dé cuenta de otras cosas y me da un mensaje muy contundente y me dice, esta es la última cena que te sirvo, esta es la última cena que te entrego, porque estoy cansada de ser una servil, estoy cansada de ser una persona que te atiende, que te acompaña, que te cuida, pero tú no eres una persona, digamos, que está en el mismo tono con nosotros y es importante que te des cuenta de ello. Estoy dando este contexto de una situación de crisis para ampliar el espectro de lo que nos puede acontecer no solamente en el ámbito familiar, sino lo que nos puede acontecer en el ámbito de la organización, de la empresa y de las relaciones sociales que establecemos en nuestra cotidianidad. Vamos entonces a situarnos un poco en perspectiva del ejercicio que hoy tenemos. Yo quisiera que hiciéramos un ejercicio para quienes quieran hacerlo en el chat, lo hacen en el chat. Este es un ejercicio donde el silencio obliga a ser reverenciado porque no tenemos la posibilidad de comunicarnos permanentemente. Es una gran diferencia que tenemos a los espacios presenciales, pero finalmente quien quiera participar en el chat lo puede hacer. Hubo preguntas interesantes en ese recorrido que yo estaba desarrollando cuando yo logro volver a situarme en el espacio familiar, y yo quiero que cada uno de ustedes ponga en contexto situaciones que les han acontecido de pronto en su vida, donde ustedes vuelven a retornar a un escenario como lo que nos está pasando ahora, que muchos de nosotros, muchas personas en el mundo se vieron obligadas a retornar a sus familias, a dedicarle tiempo a sus familias, a estar nuevamente con sus familias, pero no encontraron un espacio en ese ámbito porque no lo habían construido, no lo habían desarrollado, no estaba legitimado y entonces las personas se sintieron un poco perdidas y por eso hoy tenemos las grandes estadísticas que tenemos de divorcios y de tantos asuntos que se están presentando. Entonces, una de las preguntas que surge cuando estamos hablando de liderazgo situacional es ¿cuál es el lugar que ocupamos en este instante? Y los lugares tienen muchas aristas, pueden ser lugares físicos, pueden ser lugares afectivos, pueden ser lugares perceptivos, pero cada uno de nosotros tiene la posibilidad y la capacidad de ocuparse en un lugar distinto, de ubicarse en un lugar distinto. Y aparecen otras preguntas importantes que tienen que ver con cuál es el lugar que ocupa en este momento en su familia. En Antioquia, en Colombia, yo me imagino que en cada uno de los países lo resuelven de manera distinta. En Colombia lo planteamos de una manera muy coloquial. Cuando hablamos del lugar que ocupamos en nuestras familias, hablamos que somos el de arriba, el de la mitad o el de abajo, tratando de traducir que somos el mayor o somos el del medio o somos el menor. Pero el lugar que ocupamos en la familia tiene una incidencia muy, muy importante y muy trascendental que supera el asunto espacial, que supera el asunto físico. Y yo quisiera como plantear un ejercicio, que hagamos un ejercicio mental, quien lo quiera rayar y tenga la posibilidad de rayarlo, pues arriésguese a rayarlo, es si nosotros tenemos la familia como un círculo, ¿en qué lugar estamos nosotros ubicados? ¿Estamos en el centro, o sea, adentro, dentro de ese proceso familiar? ¿Estamos en la periferia o estamos afuera? ¿Qué quiere decir eso en otros términos? Estamos adentro, conocemos lo que está pasando adentro, conocemos los seres humanos que viven adentro, estamos cercanos a ellos, estamos viviendo permanentemente los asuntos cotidianos que les acontecen y ellos están viviendo cotidianamente los asuntos que a mí me acontecen. Estamos compartiendo transversalmente todas las cosas que nos suceden y nos pasan, o por el contrario, estamos viviendo en la periferia donde más o menos conocemos aquellos asuntos que están aconteciendo en el espacio familiar. O estamos en un lugar mucho más afuera, como el lugar donde yo estaba, que era un lugar muy inédito, donde cada vez que yo entraba a mi espacio familiar, pues no, todos eran desconocidos. Eran supuestamente mi familia, pero yo no conocía a ninguno de los miembros de ese espacio familiar porque no compartía permanente con ellos.
este es un asunto que no es solo un asunto distal o proximal, es un asunto de incidencia. Es decir, aquella pregunta de cuál es el lugar que yo ocupo en la familia no tiene que ver solamente con si estoy cercano o si estoy lejano o si estoy allí, sino cuál es la incidencia que tengo en ese espacio familiar, es decir, hacia dónde movilizo la familia. Cuando yo estoy presente, ¿qué significa mi presencia en ese espacio familiar? Y en el componente de liderazgo situacional, es muy importante entender que no se trata de estar allí solamente, sino de tener una incidencia concreta sobre ese equipo de trabajo que yo estoy acompañando. Para el caso de mi exposición hoy, que es mi ejemplo, pues es mi familia. O sea, ¿cuál es la incidencia que yo tengo en este espacio familiar y hacia dónde movilizo mi familia cuando yo estoy presente y cuando estoy ausente? Aparece también un asunto importante y es otra pregunta que vale la pena hacerse, y no es solamente cuál es el lugar que estoy ocupando, sino quién nos otorga ese lugar, quién nos ubica en ese lugar, o si simplemente nosotros nos estamos autonombrando como en ese rol, pero no hemos verificado si ese lugar está siendo legitimado por otros. Es decir, yo puedo sentir, porque la socioantropología me ha nombrado como padre, puedo sentir que yo soy un padre de familia, pero no me puedo conformar porque la socioantropología me lo dice, sino que tengo que verificar con aquellos que acompaño hasta dónde estoy cumpliendo mi función. En el tema del liderazgo pasa frecuentemente. En el tema del liderazgo pasa frecuentemente porque los líderes son nombrados, pero la gran mayoría de las veces los líderes no son legitimados. Cuando nosotros acompañamos organizaciones, es muy frecuente ver directivos, altos directivos o mandos medios o en otros lugares de la organización que tienen en su responsabilidad equipos de trabajo que fueron solo nombrados como líderes, pero no han sido validados ni legitimados por su equipo de trabajo. Entonces, también esto supera el asunto del lugar que me otorgué o del lugar que me otorgaron, y es importante indagar por su legitimidad. Es decir, es importante indagar si ese liderazgo, si ese lugar de liderazgo está siendo legitimado por otros que están participando del proceso. Y esto se hace de una manera muy sencilla, se hace de una manera muy conversacional. Aquí no hay necesidad de implementar test de verificación de asuntos del equipo o del liderazgo, sino que se hace con un ejercicio conversacional, como yo particularmente lo hacía en mi espacio familiar, donde yo tuve que hacerme varias veces la pregunta si yo estaba cumpliendo efectivamente el rol que me habían asignado como padre de familia, y efectivamente me encontraba con respuestas permanentes de que no estaba cumpliendo mis funciones desde el lugar que ellos lo veían y desde el lugar que ellos lo sentían, tanto mis funciones de acompañar, de brindar afecto, de brindar amor, porque lo económico estaba resuelto, pero no estaban resueltas otras cosas en ese espacio. A los equipos de trabajo también es importante indagarles hasta dónde yo soy, digamos, un componente importante para liderar ese proceso, con el fin de que ese ejercicio esté validado por el grupo y el grupo me permita a mí acompañarlos a obtener un desarrollo mayor en el ejercicio grupal, un desarrollo mayor tanto en la productividad como en el campo de las relaciones. Aquí aparece un asunto muy importante, que creo que la gran mayoría de los que trabajamos con organizaciones conocemos. Yo trataré como de amplificarlo un poco digamos, en el ciclo vital humano, para tratar de hacerlo un poco más coloquial y un poco más entendible, y luego hablaré un poco del componente más teórico que aborda otros asuntos transversales en el ejercicio de la reflexión. La organización entendida como pareja, como familia, como empresa, como comunidad, tiene un ciclo vital, y ese ciclo vital tiene un acompañamiento específico.
A eso es a lo que los teóricos y otros que han reflexionado sobre el tema del liderazgo situacional nombran como situacional. Es decir, los grupos tienen unos ciclos, las organizaciones tienen unos ciclos, la pareja tiene unos ciclos, la familia tiene unos ciclos, la empresa tiene unos ciclos, la comunidad tiene unos ciclos, pero esos ciclos, cada uno de ellos, amerita un nivel de acompañamiento distinto de parte de quien acompaña el proceso, sea de un consultor, de un facilitador, para el caso de la familia, del padre, de la madre, inclusive de los hijos, porque los hijos también hacen parte de ese componente organizacional y como lo vamos a tratar de explicar ahora, no solamente nosotros tenemos el rol legitimante de estar acompañando ese proceso permanentemente. Entonces, las organizaciones, como vemos en el esquema, yo voy a plantearlo aquí un poco con el scroll del computador. Las organizaciones tienen el ciclo vital, las organizaciones pueden ser bebés, las organizaciones son adolescentes y las organizaciones llegan a ser adultas, pero cada uno de esos ciclos amerita un acompañamiento distinto. Vamos a hablar de este primero, que es la organización bebé. Digamos, y este contexto del que estoy hablando toca diferentes ámbitos, no solamente el ámbito organizacional, como decía, sino los otros ámbitos que ya he nombrado. La organización bebé, como se ven en los esquemas claramente, es una organización que está a nivel de las relaciones muy madura, las personas no se conocen, no tienen conocimiento del otro, no tienen, digamos, un acercamiento ni siquiera a los orígenes del proyecto, unas expectativas claras frente a la invitación de conformar o no ese tejido social, y llega al punto en que más o menos se genera una membrana que les permite empezar a generar un acercamiento desde lo relacional para empezar a darse cuenta de situaciones particulares que después se convierten en un desarrollo distinto. ¿Qué tipo de liderazgo requiere esta organización? Si nosotros nos ponemos a pensar, para quienes tenemos hijos o hemos tenido hijos en casa o hemos acompañado sobrinos o otras personas, sabemos que el bebé lo que requiere es dirección, requiere una atención permanente por el riesgo que tiene. Entonces, las organizaciones bebés, las organizaciones que son y esto no tiene nada que ver con la temporalidad, hay organizaciones que tienen 20 años y yo me he atrevido a decir en algunos espacios donde he compartido, sobre todo en el ámbito deportivo, que nuestras organizaciones y nuestros grupos están más cercanos a la muchedumbre que al proceso grupal o de equipo, porque las personas que están adentro no han establecido, no se les ha establecido un desarrollo del componente relacional alto, y eso hace que los grupos permanentemente estén necesitando un estilo de dirección muy directivo, de llevar el bebé muy de la mano, de llevar el grupo muy de la mano, de llevarlo de un lugar A a un lugar B para que nada le suceda, para que no se accidente, para que no se lastime, para que no le acontezca nada distinto al control que nosotros podamos tener de él. Y ese es un estilo de dirección que es muy frecuente en nuestras organizaciones. Y recuerden que estoy hablando de la organización en un ámbito mucho más amplio que la organización empresarial, de la pareja, la familia, la empresa y la comunidad, que nos sucede frecuentemente que nosotros acompañamos nuestros procesos organizacionales solamente desde el componente de la dirección, lo que no permite al grupo y a la organización o al organismo, si lo vamos a hablar desde un componente biológico, avanzar a una etapa siguiente, porque están codependiendo permanentemente de nuestra dirección para tomar decisiones y para avanzar en su proceso. Existen las organizaciones adolescentes y como nosotros ya tenemos más o menos una característica teórica y práctica del adolescente, pues nosotros reconocemos que el adolescente lo que requiere es apoyo, y es un apoyo permanente, ¿cierto? A todas las iniciativas que le surgen, a todas las inquietudes que le surgen, a todos los riesgos que quiere asumir, a todas las situaciones a las que se quiere enfrentar por su misma condición de adolescente. Entonces el grupo lo que requiere, lo que la organización requiere,
es que nosotros estemos permanentemente apoyando esas iniciativas y desde el campo relacional ya se empieza a evidenciar que se entretejen una cantidad de relaciones al interior de la organización que permiten un conocimiento más profundo del otro, que permiten una relación más estable y que inclusive permiten que ya se referencien algunas posturas de liderazgo legitimadas por el grupo. Y aquí hay que hacer una claridad importante. El desarrollo relacional del grupo no está lejos del desarrollo de la tarea o del desarrollo de los contenidos o de aquello que las organizaciones llaman sistemas de producción, no está alejado de ello, pero sí es importante tener en cuenta que las legitimaciones de los liderazgos están dadas por el mismo organismo. No necesariamente las personas líderes de la organización son las personas que fueron nombradas, sino que hay otros roles, otras personas en la organización, en el organismo, que se encargan de liderar los procesos, de mediar, de acompañar y de estar atento a todas las situaciones que se presentan en ese ejercicio profesional. Hay organizaciones adultas y ya el esquema muestra un poco más de, digamos, de estabilidad en el campo relacional. Ya las personas tienen un nivel de conocimiento mucho más profundo de lo que al interior de su organismo existe, se conocen más acerca del otro, se han puesto sobre la mesa todas las expectativas, ya no hay tanto temor a perder el lugar en la organización, ya podemos compartir de una manera mucho más tranquila, pero el conflicto que aparece en la organización, en todo su desarrollo, es un conflicto permanente y normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la crisis no solamente se presenta en estas dos etapas del desarrollo de la organización, sino que en esta etapa donde aparentemente hay mucha más estabilidad, también aparecen crisis. Las crisis son inherentes a la condición humana y son inherentes a la organización. Y eso es importante entenderlo porque las crisis tendrán diferentes aristas, diferentes colores, pero ahí es donde nosotros desde el acompañamiento a cada uno de estos escenarios, el acompañamiento a la pareja, el acompañamiento familiar, el acompañamiento en la empresa, el acompañamiento en la comunidad, debe comprender más allá de lo que estamos observando, de lo que estamos viendo, de lo que estamos interpretando, qué tipo de acompañamiento requiere esa organización para situarnos de alguna manera en ese ejercicio, inclusive poder ser legitimados de una manera más tranquila por parte de la organización. Ese es un ejercicio importante de desarrollar permanentemente, comprender que esto nos sucede y nos acontece permanentemente, hacernos la pregunta en qué posible etapa de desarrollo se encuentra nuestra organización, en qué posible etapa de desarrollo se encuentra nuestra pareja, a pesar de tener tantos años y como pareja somos apenas una organización bebé, ya somos una pareja adolescente que se brinda apoyo, que está acompañándose permanentemente en ese ejercicio, ya tenemos un desarrollo de autonomía importante y asimismo con la familia, con la empresa y con la comunidad y en los ejercicios donde permanentemente participamos. Aquí ya hay una estructura un poco más rigurosa, es teórica. Yo parto desde Tuckman, que es un teórico del desarrollo organizacional, pero hay muchas personas que han escrito sobre el tema, muchos teóricos del desarrollo organizacional. Yo les propongo un texto para que lo puedan consultar y quienes estén interesados a través de Ana, pues le escriben y yo se lo remito. Es un texto que es muy interesante porque habla a la introducción a la dinámica de grupo. Es muy importante comprender, yo lo expreso permanentemente, no solamente para los profesionales que acompañamos procesos de grupo, es muy importante entender los fenómenos que se presentan en los grupos para poder lograr situarnos como acompañantes de ese proceso en esa dinámica que es muy particular, que está situada en un contexto muy distinto cada una de ellas y poder pensarnos desde qué lugar podemos nosotros acompañar, porque nosotros no siempre acompañamos desde el lugar del gran padre, de ese padre cuidador, de ese padre protector, de ese padre que no quiere que le pase absolutamente nada a ese organismo,
sino que tenemos que permitir que esa función de acompañar se traduzca y se convierta en otras posibilidades para que ese organismo logre desarrollarse y adquirir un nivel de autonomía importante. Cuando hablamos de liderazgo situacional, esta es una clave muy importante para poder entender desde cualquier ámbito, desde el ámbito organizacional, deportivo, cualquier ámbito, poder entender que nosotros no debemos dirigir, no debemos acompañar desde una postura igual permanentemente. Debemos modificar nuestra estructura de acompañamiento de acuerdo a las situaciones contextuales que se van presentando en cada uno de ellos. Un asunto muy particular que nos pasa a los padres de familia en casa, y es un asunto de liderazgo situacional, es que cuando tenemos una hija adolescente, como la que está hoy en casa, nosotros entramos a su habitación y más o menos entendemos cuándo podemos establecer una comunicación directiva, cuándo podemos establecer una comunicación de apoyo o cuándo establecemos una comunicación de autonomía. Asimismo pasa con los otros organismos, con las organizaciones. Más o menos lograr entender qué niveles de comunicación en ese momento y en esa situación particular requieren ponerse sobre la mesa y ese estilo que me permita a mí adaptarme a esas condiciones particulares que están pasando allí. Entonces no siempre voy a ser directivo, no siempre voy a brindar apoyo, no siempre voy a brindar dirección, sino que voy a lograr entender esa dimensión del fenómeno que estoy acompañando para poder tomar la decisión más prudente, un poco menos subjetiva, y que el otro tenga la posibilidad de preservar su lugar en la conversación que estoy teniendo. Normalmente cuando nosotros establecemos comunicaciones directivas permanentemente, de dar órdenes y esperar respuesta permanentemente sin esperar qué está pasando con el organismo, sin lograr entender qué está pasando con esa organización, normalmente la respuesta que recibimos es una respuesta de ilegitimidad a nuestro rol porque no estamos respetando el lugar del otro, no le estamos dando su lugar. Y es importante digamos, en estos desarrollos del liderazgo situacional, entender que el otro tiene un lugar, que el otro también está situado en un lugar y que muy posiblemente el lugar en el que el otro está situado es muy particular y muy distinto al mío en este momento. El texto entonces se llama Introducción a la dinámica de grupos, el grupo T como herramienta de laboratorio. Como les digo, quien esté interesado a través de Ana me cuenta, él le hace una ceñita y yo con mucho gusto se los envío por correo para que logremos redimensionar de una manera importante todo este componente fenomenológico de la dinámica de grupos y lograr entender cuál es la posición que debemos tener para cada uno de esos desarrollos. Aparece también un asunto muy relevante en el liderazgo situacional, que digamos se convierte en una de los parapetos y de conflicto cada vez que nosotros entramos a desarrollar un acompañamiento en el campo organizacional o en el campo de la consultoría o en otros desarrollos que tenemos. Inclusive me pasaba muy frecuentemente en la familia, eso tiene que ver con la orientación a la tarea, que cuando Miguel Ángel, mi hijo, que ustedes alcanzaron a conocerlo un poco ahora, ingresaba a casa, yo lo primero que le preguntaba a él era cuánto había sacado en el colegio y él siempre me respondía 5. 5 es la nota máxima, digamos, que algunas instituciones educativas tienen acá en el país. Entonces él siempre me respondía desde la relación que yo establecía con él desde la tarea, que era una relación netamente directiva. Él siempre me respondía 5, pero cuando yo iba a reclamar las notas, pues efectivamente él había perdido 7 materias, pero él prefería tener un día de tranquilidad conmigo, 3 meses de tranquilidad conmigo y un día de caos. Entonces él cambiaba el esquema de relación conmigo y él entendía que si él me decía 3 meses que sacaba 5, él tenía que soportarme solo un día porque yo me daba cuenta de que esa no era su realidad. Ahí estoy estableciendo una relación permanente de contenido, pero yo nunca le estoy indagando a ese ser humano por la orientación a las relaciones. Es decir, las preguntas que emergen de parte de quien acompaña no son preguntas como ¿cómo te fue en el colegio hoy? ¿Qué sentiste en el colegio hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué nuevos compañeros tienes en el colegio hoy?
qué tipo de relaciones estás estableciendo allá, qué aprendizajes nuevos hay, sino que yo establezco una relación netamente desde el contenido de la tarea, y desde allí mi relación se establece en un campo mucho más instrumental. Y eso es, digamos, lo que el liderazgo situacional pretende evitar. Pretende evitar que nosotros nos paremos en cualquiera de los dos parapetos, es decir, que no preguntemos por los asuntos relacionales o que solamente preguntemos por los asuntos de la tarea, o que solo acompañemos los asuntos de la tarea o que solo acompañemos los asuntos de las relaciones. Lo que nos invita el liderazgo situacional es a generar un equilibrio entre estas dos aristas, donde nosotros tengamos la capacidad de acompañar desde la tarea, porque hay que tener resultados, hay que obtener resultados, o tener la posibilidad de acompañar desde las relaciones, porque desde las relaciones también hay otro tipo de resultados. Los dos componentes que estamos viendo en pantalla nos permiten tener una formación un poco más integral del sujeto y acompañarlo, al igual de nosotros como seres humanos. Como yo lo decía al principio, yo era un sujeto muy anclado a la tarea, muy anclado al resultado, muy anclado a aquellas situaciones que me permitían producir dinero, pero yo era un sujeto que en mi ámbito familiar estaba muy alejado de las relaciones y me estaba perdiendo una riqueza enorme en esa perspectiva. Cuando yo logro dimensionar que esto es importante para mi vida, logro dimensionar al mismo tiempo que esto es muy importante para las organizaciones, que es una coyuntura que las organizaciones pasan permanentemente, no encuentran la posibilidad de equilibrar el campo relacional y el campo de la tarea y el campo de la producción, y ahí es donde nosotros, digamos, entramos a acompañar un proceso para que el componente relacional se fortalezca y asimismo apunte a entregar resultados desde la tarea o desde los niveles productivos. Hay un texto, le recomiendo este texto, también es de otro teórico del desarrollo organizacional, se llama Edward Schein. Él nos explica un poco aquello de que es proceso. Nosotros permanentemente hablamos de procesos, pero no comprendemos muy bien aquello del proceso. Schein nos explica muy bien que todos los organismos tienen unos procesos y que esos procesos son naturales, o sea que no hay que desnaturalizarlos. Es decir, que si un organismo está en conflicto, hay que llegar a patologizar el conflicto, a decir que esa organización está enferma, que tiene una patología, que entonces es dramática la situación, sino lo que nos invita es a pensar que es natural que las organizaciones estén pasando por ciertos estados de conflicto. Es importante desde la posición de liderazgo que podamos tener en la comprensión de ese fenómeno, pues poderlos acompañar. Voy a dejar por acá mi contacto desde el WhatsApp hasta el Flickr para que puedan esculcar un poco algunos asuntos de los que hemos abordado y de donde hemos acompañado, y solo me resta desearles buen remar en esta ruta en la que nos está invitando Ana Lu y Desafío. Buen remar y que sigamos aprendiendo mucho de todos los compañeros que hoy están presentes en esta conferencia y de todos los que faltan. Estoy abierto a las preguntas, Ana, por si hay alguna inquietud y bueno, agradecerles del todo y con mucho. Alguien me indicó por interno sobre cuál es el enfoque socioantropológico. ¿A qué te refieres cuando hablas sobre el enfoque socioantropológico? Bueno, el tema del enfoque socioantropológico tiene un contexto del liderazgo otorgado. Es decir, la socioantropología, digamos que se encarga de especificar algunos roles que nosotros debemos cumplir en la sociedad. Entre uno de ellos es el rol del padre de familia. Digamos que la socioantropología ejerce una función de control sobre aquellos roles que nosotros tradicionalmente tenemos en la sociedad. Uno de ellos es el componente del padre de familia, al que me refería yo permanentemente en la conferencia, que no dependía solamente del rol asignado por la socioantropología, sino que básicamente era por un rol legitimado desde la misma familia, no solamente el rol asignado. Pero así como la socioantropología lo elige, lo emerge, lo otorga, hay otros asuntos de la sociedad que también otorgan ese tipo de roles, ¿cierto? La parte religiosa
y otros asuntos categorizan también esos roles en unas funciones distintas. Para el componente que yo estaba presentando, la socioantropología es como el mecanismo que más otorga. Ya, muchísimas gracias. ¿Me podrías también indicar, tengo otra pregunta de Salva Galvez de España, ¿cuál es el mayor desafío del líder situacional hoy? Yo creo que el mayor desafío que tenemos hoy es lograr comprender lo que nos acontece. Yo creo que sin la comprensión mayor de lo que nos está aconteciendo es imposible ubicarnos en contexto, lograr dimensionar que lo que nos está sucediendo tiene otras configuraciones distintas a las que aparentemente están apareciendo y están emergiendo, que son configuraciones muy distantes de las comprensiones proximales que nosotros podamos tener, y que es importante para el líder hoy situarse en esas comprensiones iniciales para poder entender algunas situaciones que van a empezar a suceder y ya están aconteciendo en algunas organizaciones. Vuelvo a repetir lo mismo, en la organización como pareja, como familia, como sociedad, empiezan a pasar cosas muy distintas hasta antes de la pandemia, que es importante comprender que no son causas solamente del acontecer de ese contexto organizacional, sino que hay otros contextos superiores que están allí. Entonces creo, Salva, que el mayor reto que tiene el líder es lograr entender esa dimensión para poder acompañar ese proceso, entender ese contexto, para poder comprender esos contextos micro que están en otros lugares y poder acompañarlos de una manera mucho más objetiva. Muchas gracias, Luis. Otra pregunta tengo. Si tuvieras que establecer la prioridad para ser un líder, ¿qué dirías? Entonces creo que cada vez que se me presenta una situación, le voy asignando una prioridad. Por eso yo soy un fiel creyente del liderazgo situacional, porque yo no me ubico siempre y me amparo siempre en un solo estilo, sino que en la medida que voy recibiendo algunos retos o algunos estímulos, yo voy priorizando esos retos y esos estímulos de acuerdo a lo que vivo en el presente y a lo que en perspectiva quiero para mi futuro. Y lo que en perspectiva quiero para mi presente y quiero para mi futuro, para ese grupo de trabajo que estoy acompañando. Muchas gracias, perfectamente. Ernesto Iturralde, desde Guayaquil, Ecuador, nos hace una pregunta. ¿Cómo visualizas la operatividad eficiente de los equipos remotos? Bueno, yo creo que el equipo remoto es un ejercicio que se viene desarrollando hace muchos años. Efectivamente, algunos equipos no están, digamos, actualizados en ese ejercicio del grupo remoto o del equipo remoto, pero creo que ya hay unos desarrollos, inclusive hay unos desarrollos teóricos muy interesantes que hablan de los equipos de alto desempeño remotos, que no requieren de la presencialidad, pero que finalmente adquieren resultados de una manera remota. Si me lo preguntas desde el aspecto personal, yo, digamos, prefiero la presencialidad, prefiero el contacto humano, prefiero sentir al otro, tener la posibilidad de tocarlo, de contactarlo, de observarlo, de verme face to face con él, pero efectivamente estas condiciones nos están llevando a adaptarnos a unas situaciones muy distintas donde lo remoto será una posibilidad y no debería convertirse en un obstáculo para poder trabajar. Finalmente, considero que lo presencial es vital. Yo le digo a mis procesos grupales que es muy importante oler al otro, estar atento a su olor, a lo que huelen, a lo que saben, y eso solo lo permite el ejercicio presencial, el ejercicio face to face. Completamente. Qué importante es tener presente eso. Otra pregunta tengo de Luis Fernando Saavedra de Colombia. ¿Cómo hacer para que la entidad no se quede todo el tiempo en la adolescencia? Bueno, yo creo que las grandes particularidades que hemos encontrado en la organización es que las organizaciones tienen unos cerebros, digamos, que acompañan ese ejercicio, y que es ese cerebro el que muchas veces es el cerebro adolescente.
cuando estamos hablando por ejemplo, de procesos de clima organizacional, ya la gran mayoría de quienes acompañamos organizaciones sabemos que la codependencia que tiene el clima está muy relacionada con su estilo de dirección, con su dirección. Asimismo, la etapa adolescente o la etapa de desarrollo en la que se encuentra ese proceso o esa organización tiene un correlato muy directo con la etapa de desarrollo en la que se encuentra mentalmente, cerebralmente, afectivamente la persona que lidera esa organización. Entonces, ese es un ejercicio que hay que hacer permanentemente, identificar a esos líderes que acompañan esas organizaciones, hasta dónde están incidiendo en esas etapas de desarrollo colectivo para poder generar un plan de trabajo con ellos y que ellos logren desestructurar o avanzar en ese ejercicio y poder llevar a la organización a otro nivel o a otro ciclo vital distinto. Así es. Muchísimas gracias. Tengo otra pregunta de Media Alarcón y nos dice, si el líder se queda en el otorgamiento del puesto y no prospera hacia la legitimidad, ¿puede dar lugar a que le falte el respeto? ¿Qué opinas? Y nos acota que es algo que hoy por hoy ocurre muy frecuentemente con los padres de familia. Hay muchas formas de ganarse el respeto. El componente directivo está muy cargado de un ejercicio de autoritarismo, ¿cierto? Donde el respeto se gana a través de la autoridad, de la máxima autoridad. Aparecen pequeños nazis dirigiendo los equipos de trabajo y esos pequeños nazis, pues de una manera directa, por miedo y por otras sensaciones que van apareciendo en el grupo, por angustia y por otras cosas, pues se marcan en el respeto. Yo creo, digamos, más en la ruta de indagarle al grupo qué nivel de liderazgo tengo yo allí, qué nivel de legitimidad de liderazgo tengo yo allí, porque finalmente el grupo es quien me otorga el lugar para estar allí. Inclusive nosotros deberíamos en nuestros procesos organizacionales preguntar por nuestra presencia permanente allí, o sea, preguntar si nosotros somos bienvenidos o no a esos espacios para no construir un rapport obligado, sino tratar como lo dice la compañera, ganarnos el respeto en una perspectiva de respetar el lugar del otro, pero que el otro también dé cuenta de que yo tengo un lugar importante allí y que tengo cosas por aportarle a ese desarrollo. Así es. Juan Cayuela nos dice, hay diferencia entre un líder en la educación, en lo familiar y en lo organizacional. ¿Qué nos puedes decir? Digamos que los contextos tienen situaciones muy distintas. En el campo educativo suceden cosas fenomenológicamente distintas al campo organizacional, pero el ejercicio del liderazgo es un ejercicio que se puede equiparar mucho en el tema de los estilos de dirección. Es decir, finalmente el estilo de dirección está muy permeado por la condición humana y por la historia del sujeto, por su propio estilo, por la forma como fue educado. Y digamos que allí hay un componente muy histórico que, digamos, interviene en ese ejercicio y asimismo como yo acompaño diversos escenarios en lo educativo, en lo familiar, en lo organizacional y ejerzo diferentes roles, asimismo tengo la capacidad de ejercer esos diferentes roles en el liderazgo, pero muy amparados en mi propio estilo, que lo que plantea el estilo, los liderazgos situacionales es superar mi propio estilo y poder ubicarme en las etapas de desarrollo en que se encuentra cualquier tipo de organización. Perfecto. Tengo otra pregunta de Alejo Aguilar. Dados los comportamientos propios de cada etapa del desarrollo grupal, ¿cómo el líder situacional se convierte en un agente catalizador o legitimador del proceso de cambio del grupo o de la organización? Es muy interesante la pregunta porque, digamos, lo primero que nosotros deberíamos preguntarnos es si nosotros somos los agentes catalizadores, ¿cierto? O también empezar a pensar que el grupo mismo es catalizador de sus propias realidades, que lo que nosotros muchas veces lo que hacemos
es hacer mentoría o hacer acompañamiento a aquellos asuntos que el grupo mismo ya está catalizando y está desarrollando, pero no promulgarnos como los grandes catalizadores de esos desarrollos, porque el mismo grupo tiene como unas condiciones, el mismo grupo se comporta como sujeto y tiene unas condiciones inherentes que le permiten catalizar ese ejercicio. Efectivamente, si miramos las etapas de desarrollo grupal, el grupo me requiere más en una etapa inicial, me requiere mucho más para acompañar en una etapa inicial que en una etapa posterior. Es ahí donde yo creo que en la etapa inicial tengo que tener una lectura mayor para poder catalizar todas esas cosas desde lo relacional y la tarea que están aconteciendo. Ya, tengo otra pregunta, muchas gracias. Tengo otra pregunta que me escribieron por interno. Según tu observador, ¿qué tenemos que cambiar en nuestro liderazgo ante esta situación de la pandemia? Bueno, yo sabría responder qué tengo que cambiar yo, porque no conozco los contextos de ninguno de los otros, no sé las vivencias que están aconteciendo, no sé las situaciones por las que están pasando frente a esta situación. Entonces sería muy atrevido decir que tienen que cambiar frente a su liderazgo. Yo comprendo hoy, desde el contexto que tengo cercano, cuáles son los asuntos que tengo que empezar a repensarme y a modificar para acompañar, pero tendría que conocer muy bien esos contextos para poder pensarme en una conversación acerca de aquellos asuntos que deberían ser modificados. Con ello lo que quiero decir es que cada uno de nosotros tiene unos contextos muy particulares, está viviendo unas situaciones muy particulares en esta situación y que de acuerdo a esas particularidades, los estilos de acompañamiento o liderazgo son muy característicos. Ahora, también evaluar si están bien o mal dependen de los resultados que estamos obteniendo hoy con relación a la salud mental, que es uno de los principales asuntos que preocupan hoy a la humanidad, y con relación al tema económico, que es otro de los asuntos que está en equilibrio preocupando. Si esos dos asuntos, desde el componente de liderazgo, yo estoy administrándolos un poco bien, que es el ejercicio que yo estoy haciendo en casa, cuidando un poco la salud mental y cuidando un poco el tema de la proyección económica, pues pienso que lo estoy haciendo muy bien, pero no sabría decirlo con relación a los demás que están hoy en conferencia porque no conozco sus contextos. Pero de lo que indicas, qué importante es cuidar en este momento la salud mental y también la parte económica, la parte de las finanzas, saber distribuir bien esa parte económica que muchísimas veces en el otro contexto, cuando nosotros estábamos afuera, muchas veces mal utilizábamos los recursos o lo hacíamos de una manera no tan coherente. En este momento, luego de hacer muchos análisis, pues estamos desenvolviéndonos de una manera más prudente en muchísimos ámbitos. Muchísimas gracias, Luis. ¿Quisieras acotar algo adicional? Con muchísimo gusto. Y muchas gracias a ti por la invitación y todo el equipo de Desafíos 2020 por la posibilidad de aportar y de recibir aportes de cada uno de ustedes todos los días de esta maratón que llevamos tan interesante. Un abrazo para todos y que tengan un buen resto de día, bonito día.